Hola, muy buenas. Y en esta ocasión les traigo las reseñas de todas mis lecturas del mes de marzo de este 2026. Ni yo misma me logro creer que he sido capaz de estarles trayendo estos videos al canal bien seguiditos porque siempre me atraso y al final pues ya nunca hago nada. Los trigger warning del video es que sí, es muy probable que yo diga más de un spoiler y pues bueno, es que yo siempre me pongo demasiado emocional con los libros y tiendo a usar adjetivos de alto impacto, ya sea hablando maravillas o despotricando mil y un pestes, así que empecemos. El primer libro del que vamos a hablar es de 56 días. A este le di 2 estrellitas y resulta ser un thriller al cual por cierto le hicieron una adaptación en Amazon Prime Video, que nada tiene que ver con la novela. No sé cuál es la chingadera de agarrar un libro disque, hacerle una adaptación pero cambiarle todo, absolutamente todo. Por ejemplo, en la novela está la pandemia del COVID en su mayor esplendor y todas las acciones de sus personajes se ven afectadas por el confinamiento, pero en la mugrosa serie no hay pero ni alusión y a raíz de ese cambio pues se modifica radicalmente todas las acciones de los personajes. Todo gira en torno a una chele piscosa que quiere encontrar al que ella cree que es el culpable del fallecimiento de su hermano, entonces ella consagra su vida a esa venganza. En el libro ella es más accidentada, da esa apariencia de una niña bien que no rompe ni un plato, incapaz de matar hasta una mosca, para que al final cuando se revele su verdadera personalidad resulte demasiado choqueante. Porque mientras que en el libro tenés un final congruente con toda la novela, al punto que es ella quien le termina haciendo entomatada a él, en la serie pues triunfa el poder del amor, ella lo perdona, resulta que él también es una víctima más de un tercero. Hacen entomatada a ese otro fulano y escapan juntos para vivir sus felices para siempre formando una gran familia feliz. Y a ver, si me pongo a criticar solo a la serie, ¿a quién chingados le pareció que era una buena idea ponerle un hijo a una loca sin estabilidad de ningún tipo? Y a un obsesivo compulsivo con fuertes tendencias a la automorición? Asco la serie, la verdad. Parece más como si alguien hubiese tenido solamente el fetiche de ver a Dove Cameron y a Ivan Jogia encuerados y cogiendo a la pendejo. El segundo libro que les voy a comentar es Las Hermanas Perversas. A este le di 3 estrellitas. Este viene siendo el 6º libro de la saga Villanos de Disney y sin lugar a duda es al que más ganas le traía de toda la serie. Y el que más me ha decepcionado de esta saga porque fue una triste historia, a decir verdad. Aquí tenemos la historia de origen de las hermanas raritas, estas Lucinda, Ruby y Marta. Esas que han estado moldeando y manipulando toda la vida de los villanos de los cuentos y me llamaban tanto la atención porque básicamente esas 3 locas fueron creadas específicamente para el universo de los libros que en teoría son canon porque están respaldados por el sello de Disney, el sello editorial de Disney. Pero es que no me terminan de convencer, yo esperaba más, siento que necesitaba mucho más de lo que me dieron, en especial tomando en cuenta que era una historia de origen de unos personajes de los que no teníamos ningún tipo de contexto y veníamos a conocer apenas en los libros. Estas son las primas del papá de Blancanieves y tienen una hermana menor llamada Circe, pero que en realidad no es su hermana, sino que es su hija. La Circe es hija de las 3 y es esta la que las termina encerrando a las 3 en el mundo de los sueños, logrando ver el exterior solo a través de un espejo porque ya estaban pasándose de malas. Y reciclamos lo mismo de la Maléfica de crear a su hija. Las hermanas extrañas le dieron lo mejor de ellas como esa mejor parte y lo más bueno que tenían dentro de sí a su hija al crearla y a quien terminan criando como su hermana pequeña. Esto eventualmente las termina de correr la teja a las 3 brujas que han estado jugando a las guionistas de las vidas con los villanos. También nos damos cuenta que la razón por la cual son 3 pero se portan como si fueran una sola es que a la hija de una bruja muy poderosa la partieron en 3 partes literalmente. La abuela de la niña nacida la dividió en 2 más
para fragmentar también el poder que poseía y terminaron siendo así las tres hermanas. Y para hacer la historia que te va a explicar el por qué y el cómo todo lo demás embona a la perfección, pues es demasiado rebuscado y un tanto confuso, porque en esencia y en resumen, estas tres deschavetadas tuvieron la culpa de que los villanos se hicieran villanos. A todo esto no les he contado que las locas estas tienen una gatita negrita que es como un ser mágico también, y es ella quien se sacrifica para que las tres puedan salir del mundo de los sueños con el objetivo de traer de vuelta a Maléfica para mandar a la chingada todo el mundo de las hadas, porque supuestamente son ellas quienes tienen la culpa de que Circe ya no las quiere. Y miren, aquí viene un solo desmadre, así que perdón si me equivoco y les cuento mal el chambre, pero la cosa está algo así. La mamá de Gothel, Menea creo que se llamaba, algo así, antes de tenerla a ella y a sus hermanas, tuvo a Lucinda, quien según la abuela de ella, su destino era convertirse en la bruja más poderosa. Así, la bruja, la más perra y la más empoderada de todas. Quien iba a lograr que el reino de los muertos superara sus fronteras hasta conquistar el mundo de los vivos. Pero no sé de dónde carajo la vieja esta saca que tienen que haber tres, por lo que termina robándole Lucinda a Menea. Literalmente se la quita a la fuerza Para convertirla en tres y que fuera así más poderosa. Fue así como Lucinda termina convirtiéndose también en Rubí y Marta. ¿De dónde chingados te sacaste la idea, mamita? del culo quizá, no sé, digo yo, pregunto. Total que los ancestros están reemputadísimos y junto con el rey de las hadas logran sacar a las trillizas del bosque en el que cayeron luego de que la gatita se sacrificara para liberarlas del mundo de los sueños. O bueno, algo así entendí yo. Luego me perdí Y no entendí un carajo de lo que pasa. porque como que la Circe se nos petatea, las hermanas estas que no son las hermanas sino que son las madres, pues la reviven o la vuelven a crear con magia. Ni puta idea. Pero la cosa es que cuando eso pasa, Lo que sea que haya pasado con Circe, las locas estas se vuelven más locas porque se dieron todo lo más bueno que tenían dentro de sí y es por ello que se chingaron a medio mundo. Y luego hay una guerra que no sé por qué fregados fue, me perdí ahí también. pero la Circe se hace la automorición para evitar la puta guerra esa y como que las cuatro se van a una especie de limbo porque las cuatro están interconectadas y vuelven a irse al mundo de los sueños. Creo que para allá se fueron, no sé. La cosa es que se van del mundo de los vivos, la guerra se soluciona ya con eso porque es como que el problema se esfuma, entonces ya no hay por qué ir a la guerra. Y pues así, como que si nada ha pasado. O sea, al final más anticlimático que no, o sea, no. Y fue muy insatisfactorio, sin mencionar lo conveniente que me resultó todo, así que no me termina de gustar. Y al final fue totalmente anticlimático y muy insatisfactorio, sin mencionar lo conveniente que resultó todo. El tercer libro del que vamos a hablar es Sharp y la fortaleza de la India, al cual le di 4 estrellas. Este es de Bernard Cornwell y cada libro me voy enamorando y me voy recontra mega super fascinando otro poquito y otro poquito con Richard Sharp. Aquí tenemos al papucho este bastante frustrado con su nueva trabajación, pero con toda la actitud de mostrar al gatito fiera salvaje que lleva dentro, dejando en claro que es uno de los oficiales más intrépidos asaltando la fortaleza de Gawilgur. Saben, al sol de hoy no tengo ni puta idea de cómo carajo se pronuncia eso. Pero esa cuestión es el último refugio de 2 enemigos, un espía y un desertor, desesperados, dispuestos a luchar con garras y dientes hasta el final, y a los que por supuesto Richard Sharp
se termina chingando. Vamos a suponer que pronuncié el nombre de él correctamente. El cuarto libro del que vamos a hablar es de las fieras de Tarzán. A este también le di 4 estrellitas. Y esta es la tercera novela de la saga de Edgar Rice Burroughs sobre el papá ¿De los pollitos? Tarzán. Aquí la salvajibestia ha aceptado por fin su título de Lord Greystock. Porque nada confirma más que lo salvaje ha sido domesticado como un título nobiliario. Y ese mismo que en vez de saco y corbata prefería los árboles con lianas, se ha casado con el amor de su vida, Jane, con quien ha tenido un hijo, Jack. Pero los deseos de venganza de sus enemigos rusos, Nicolás y Pavlovich, no paran ni saben cuándo dejar de chingar la vida ajena, ya que ellos no han olvidado lo que Tarzán les debe y según sus cálculos, pues Tarzán les debe y muchísimo. Estos dos no creen en finales felices, a decir verdad, solo en deudas pendientes y en cobrarlas con sangre. Incluso si es de un inocente que termina perdido en la selva, porque secuestran a Jack y logran hacer caer a Tarzán en una trampa. La jungla creo que puede producir aristócratas respetables hasta que le secuestran al hijo y a la mujer. Es cuando al macho alfa pecho peludo se le olvida la etiqueta y le vale verga el tecito de las 5 con tal de poner a salvo a su mujer y a su hijo. Supongo que la novela se llama Las fieras de Tarzán, porque el fulano este está haciendo acopio de su prodigiosa inteligencia a diestra y a siniestra, adiestrando a la partera Sheeta y a la tribu de simios liderada por Akut para que lo ayuden. En el camino también se juntó con un guerrero nativo llamado Mugambi, quien terminó siendo un gran aliado del güerito salvaje este. ¿Saben? Pues no sé si esto va a ser un comentario demasiado desubicado de mi parte, pero es que a legua sentí que Edgar Rice Burroughs pone al Mugambi y a su clan de nativos al nivel de los animales salvajes, como si fueran bestias salvajes, y a Tarzán junto con todos los personajes blancos los pinta como unos seres superiores. Y no creo que se pueda juzgar con la óptica actual de 2026. Un libro que fue escrito hace unos 100 años mínimo, que ordena el mundo a escalas de valor donde unos nacen para decidir y ostentan el poder por el simple hecho de nacer hombres blancos y otros apenas para obedecer, siendo estas mujeres y cualquier otra raza que no sea la blanca. Hasta el momento, las 3 novelas de Tarzán que he leído refuerzan bastante la idea de que incluso criado en la selva, Tarzán, por el simple hecho de ser un inglés, es naturalmente más apto que los propios africanos que sí pertenecen a ese ambiente. Nos lo restiegan en la jeta desde el principio, que aprendió a leer solito y sigue cuando es el único que sabe hablar con los animales. Podríamos justificar estas jerarquías raciales con teorías como el darwinismo social o la eugenesia, ideologías muy difundidas en aquellos años que fueron escritas estas novelas. Jane, por ejemplo, siempre necesita que haya un hombre que le salve el culo, y Tarzán, por muy salvaje que sea, nunca deja de ser un producto muy claro de su época, demasiado marcado por el sesgo racial. Pónganle que la primera novela Rice la estaba publicando allá por 1912 y este tercer libro pues lo publicó allá por 1914. Él escribió dentro de un mundo marcado por el imperialismo europeo, el colonialismo y ciertas ideas que hoy resultan demasiado problemáticas con nuestra cultura de la cancelación y la imperante desinformación que existe. Pero bueno, eso es un tema bastante extenso y esto es un wrap-up de libros, no una clase de historia. Perdón, me aloqué hablando. Aunque no les niego que sí me gustaría hacer una verdadera investigación de este tema y contrastar la información obtenida con mis percepciones iniciales de los libros para ver si son alucinaciones mías o qué onda, porque sí siento que da para un tema súper interesante en un video. Pero bueno, sigamos.
En el puesto número 5 tenemos Flamefall con 3 estrellitas. Este viene siendo el segundo libro de Fireborn y ahora que terminé ese y Flamefall, pues ya solo me falta leerme Furisome. A decir verdad, estos libros no me están gustando como yo pensé que me iban a gustar, entonces tristemente sí se me han hecho como una decepción al punto de que siento de que me aburro leyendo. Entre más me cuentan, menos me importa. Y sí me he planteado la idea de no seguir con la trilogía. La verdad es que la idea me incomoda más de lo que me agrada. Entonces yo sé que si no leo Furisome, voy a andar con la pensadera de que ya solo me faltaba ese, que solo quedaba uno más, o sea, un librito más y ya. Me conozco bien como para saber que no me voy a quedar a gustito. A grandes rasgos, Flamefall se trata de que los fulanos, esos señores de dragones, están que les Pican el culo por hincarle el diente a lo que ellos creen suyo por derecho, o sea, el trono. Y como pretenden recuperar su ciudad, pues llevándose entre las patas a los pobladores, chingándose el suministro de alimentos. En el proceso, pues vemos a Annie siendo el blanco de todo el mundo al ser no solo la suprajinete, sino más bien una especie de ejecutora. Esta tiene que encargarse de que nadie se salga de sus corrales con una nueva revolución y de paso intentar mantener el orden mientras más de media ciudad se muere de hambre. Porque el gobierno es tan culero que a las clases sociales más bajas las deja completamente marginadas. Por otro lado, Lee está bastante con la culpa de haber hecho entomatada a su prima. Creo que era su prima, no me acuerdo muy bien, pero un familiar era. La cosa es que se chingó a este familiar que había regresado a alborotar el gallinero y para mostrar su lealtad, Lee se la chingó. De todos modos, la culpa hace mella en su interior y no está del todo seguro que haya escogido el bando correcto para luchar, ya que el gobierno que está imperante actualmente puede que sea más justo que el régimen anterior, pero esa justicia se mantiene solo entre comillas y parece tener su propio concepto, porque los más beneficiados siempre son los más ricos, aquellos que ostentan un alto metal a costillas de los más pobres, esos que más abajo están en la escala de metales que ni siquiera poder tienen la mayoría. En este libro también vemos a Lee y la Annie como que ya no son tan pareja, ahora los vemos más disparejos que nunca. Y pues ya creo que solo de eso me acuerdo. En sexto lugar, pues ya este es el último libro que leí en el mes de Buenas en el Juego, al que le di una estrellita. Y sí, una estrellita, porque ya no es enero y ya no me siento tan generosa como en aquellos tiempos. Esta cosa casi me hace entrar en bloqueo lector. Y si bien este libro es de Wattpad, yo estaba con la chingadera de comenzar a leer de nuevo en esta plataforma, ya que en ella pues no suelo ser casi nada exigente con este tipo de libros, porque solo eres tú con una locada e inquieta imaginación, un puñado de ideas, muchas veces inconexas, tus 3 horas de sueño y un chingo de estrés contra el mundo. No obstante, se da la casualidad de que este es un libro que estuvo por paga durante mucho tiempo dentro de la plataforma y tiene un chingo de premios que van desde ser semifinalista en los Guatis del 2018 y tener el primer o segundo lugar en varios concursos, lo que le da un tremendo reconocimiento. Como quien dice, pues que no es cualquier mierda. Lo que me hace pensar que mi opinión es bastante impopular y tal vez a más de uno no le va a agradar, pero bueno. Saben, no me molesta que tenga jerga caliche colombiana porque eso le da un toquecito extra, a decir verdad, hasta dotar a los personajes de una identidad cultural. Pero lo que no me gusta es la forma en la que la autora te cuenta las cosas. Usa un tono medio payaso, con chistes que al menos a mí no me dieron risa y los llegué a sentir bastante fuera de lugar. Incluso me costó la vida poderlo terminar de leer y hasta en abandonarlo pensé. La premisa principal ronda en que ella es una super bailarina de una compañía y él es el mejor jugador, con una suerte increíble, pero tiene la firme creencia de que le va súper bien en los juegos de azar porque no se enamora de absolutamente nadie hasta que aparece ella y ya sabemos lo que va a pasar, se enamoran perdidamente uno del otro. Pero es que ni siquiera se enamoran.
estos dos cabrones se encaprichan. 2 o 3 interacciones tuvieron y pues ya, pues resulta que ella está súper hiper fijada de él. Y este fulanito de tal, ahí va huyendo a otro país con tal de alejarse de ella. Pero adivinen qué, no puede sacársela de la cabeza porque está enamorado sin darse cuenta. A mi pendeja amiga Loretta casi se la trasquilan a la fuerza. Si entienden a lo que me refiero cuando les digo que le iban a dar como cajón que no cierra en contra de su voluntad. Pero se salva de chiripa y a pesar del susto tan culero que se acaba de dar, ella solo piensa en cogerse al otro pendejo. En otra ocasión la asaltan y la salva el Vladi, pero de nuevo solo piensa en cogérselo. Te pintan el acto como ese impulso primitivo, así como un simple impulso primitivo de coger, así de feo, tal cual. Basta con que tú le traigas ganas a alguien para que ya estés perdidamente enamorado, incluso ellos mismos lo llegan a medio sugerir, que si tal vez cogieran se acabara ese torrido de enamoramiento que ambos experimentan. Y lo más culero de todo, pues, es ese extra que tiene la novela. Qué cosa más rancia e insípida. Me comparas el acto de casarte con el hecho de perder tu libertad. Y para terminar de joderlo todo, él le propone matrimonio en el avión, pero ella se queda dormida y al final no hay propuesta tal cual. De hecho, no se casan en años y es hasta el extra que lo hacen. Solo una mañana comienzan los preparativos con ella volviéndose loca, preparando todo para la boda y él terminando con mandar a la mierda todo lo que ella ya había hecho para montar todo el circo él solito. Y como lector pues me lo vendes como quien dice, ¡ay, qué romántico! ¿Dónde chingados quedan los preparativos iniciales? Toda esa botadera de dinero y desperdicio de recursos. ¿Por qué casarse así de la nada? Y de pronto ya hasta tenían medio crecidito al bodoque con patas que tuvieron. Porque, o sea, eso es otra cosa que no les he dicho. Sí, tuvieron un carajito estos dos. Y la Loretta se escapó a ir con San Pedro durante el embarazo. Y no fue un embarazo planeado, fue un accidente porque se rompió el puto condón. Pero por supuesto que felicidad, dos sujetos para nada preparados, con poca madurez emocional y de dudosa estabilidad mental se convirtieron en padres. Dos sujetos que no tenían ni puta idea de para dónde iba su relación. Y lo más culero de todo es que por lo que mi pendeja amiga se partió el culo durante años, se fue a la mierda. Literalmente toda esa pasión por el baile dejó de importar, así, sin más. Primero porque el embarazo era de alto riesgo y luego porque tenía que cuidar al puto bebé. Me caga este libro. ¿Saben? Ya me arrepentí, mejor ser estrellitas. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Saben qué? Creo que ya ha sido suficiente veneno por hoy. Muchas gracias por el apoyo. Me cuidan mis caramelos. Nos vemos en el siguiente video con menos veneno o con más veneno, quién sabe, pero nos vemos en el siguiente video.